Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por compartir junto a nosotros este nuevo video. Vamos a iniciar la actividad felicitando a un gran músico y profesor de tecnología, un amigo, Horacio Felamini, cantante del grupo Santaires. Fíjate que Horacio trabajó las actividades que te hemos propuesto a vos para el seguidor de luz, implementando distintos tipos de seguidores de luz, experimentando con esta tecnología y compartiendo esta experiencia en su trabajo con los chicos en el aula. Fantástico. Fíjate que vas a ver también, Horacio ha desarrollado un listado de materiales. Esto permite que los chicos, en el momento de ir a adquirir los materiales para la implementación propia, puedan reconocer las partes. Y este tipo de actividades son geniales porque cumplen el objetivo que junto a Oscar Pastorino desarrollamos para compartir con vos desde el principio. Propagar la robótica, que puedas enriquecerte y que puedas también bendecir la vida de otras personas. Luego te vamos a mostrar una placa experimental llamada Protoboard, la cual nace en realidad como el nombre de una marca, la cual te permite a vos, antes de hacer una implementación física, poder experimentar montando en ese espacio de trabajo los componentes de tu circuito. Te vamos a enseñar cómo hay continuidad, cuáles son las líneas para la alimentación, cómo debes conectar también los componentes. Y vamos, como dijimos, a dejar planteada también la actividad para que a futuro puedas vos desarrollar tus propios shell tipo Arduino. Vamos entonces a la actividad. Fíjate que, como te comentamos desde el principio, yo me inicié en la tecnología operando sonido y quiero destacar el trabajo de un amigo, de un gran colega, de un profesional que es una bendición para el sistema educativo, su trabajo, Horacio Felamini. Fíjate que él es el cantante de este grupo que para mí es un deleite escuchar, Santaires. Y como le digo siempre a Horacio, me resulta tanto placer escucharte y el bajo que tenés en la voz me recuerda a este disco que también disfruto mucho, que está en portugués, de Tribalistas. Ahora, fíjate qué interesante el trabajo que realiza Horacio. Fíjate que Horacio desarrolla este archivo para trabajar, por ejemplo, con los alumnos del séptimo grado de la Escuela del Sol, donde fíjate el trabajo del docente, lo que Horacio desarrolló, para que los chicos tengan la posibilidad de ir a comprar los materiales y tener la descripción de cada uno de los componentes, también asimilarlo visualmente. Este archivo Horacio lo trabaja y lo comparte también. Espero que en algún momento pueda salir al público el libro que he trabajado, ya que desde el año pasado presenté el manuscrito sobre mi libro de robótica. Y fíjate que también en la implementación Horacio desarrolla, por ejemplo, este dispositivo, ¿ves? Fíjate qué interesante, estas actividades las lleva luego también y las aplican los chicos. Este es el circuito del robot seguidor de luz que vos tenés en el canal también para implementar. Horacio, te mando un abrazo y felicitaciones. Este tipo de actividades no solamente concretan el objetivo que planteamos para el canal con mi amigo, con Oscar Pastorino, sino que también realmente bendicen el sistema educativo porque estamos llevando a los chicos la posibilidad de trabajar actividades que son tanto de actualidad como de un gran nivel. En el video anterior trabajábamos entonces en cómo descargar este primer programa, o Hello World, que así le llamábamos al primer programa que desarrollamos en cualquier lenguaje. Y ya te habíamos mostrado todo, desde cómo te metías al IDE Arduino, cómo lo descargabas, las actividades con las que contás en la página de Arduino, en la página oficial. Y en el video anterior habíamos configurado llaves, la placa que vamos a usar. Vimos también como detalle importante que tenés que seleccionar el puerto, ¿ok? Y fíjate que luego a esta actividad habíamos visto la diferencia también entre compilar y verificar la actividad. En la compilación directamente te preparás, recordás el proceso acá, ¿ves? Para descargarle la información en binaria al microcontrolador de la placa. Muy bien. Lo que vamos a trabajar ahora es, yo te voy a mostrar algunas otras herramientas, como esta que está acá, que se llama Protoboard,
En realidad Protoboard nace siendo una marca, después, como ocurre también con otros productos, universalmente quedó el nombre de Protoboard, pero en realidad esta placa experimental, esta placa de pruebas, que ahora te voy a contar cómo funciona, nace con ese nombre una de las marcas que dedicó estas placas, ¿no? Pero bueno, te voy a mostrar cómo el Protoboard tiene continuidad, cómo tenés que conectar, cómo tenés que evitar conectar para que no te queden en corto dos componentes. ¿Y qué vamos a hacer con este Protoboard? Vamos a, nosotros desde el HAR, hacer la misma implementación que tenemos acá, ¿ves? De parpadear este LED. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar esta actividad aparte del Protoboard? Un componente que con vos ya lo desarrollamos, que se llama resistencia, un diodo LED, en este caso es rojo, diodo LED, diodo emisor de luz, y vamos a aplicar algunas cosas que trabajamos en uno de los videos anteriores para el cálculo de la resistencia y poner en serie entonces la resistencia con el diodo para lograr este efecto, el parpadeo del LED. ¿Cuándo? Cuando descarguemos a la placa este programa que ya hemos desarrollado. En nuestro video 17, en el canal Configuración Serie, Circuito de Diodo Testigo, ¿recordás o podés volver a él para trabajar? Que nosotros te explicamos en las configuraciones circuitales básicas, por ejemplo, qué significaba esto de configuración serie. Y ahí trabajamos un circuito para el que fue el robot seguidor de luz, donde empleábamos una resistencia, está el cálculo también ahí, de 120 ohm para la tensión, la caída de tensión en el diodo y la corriente que necesitábamos, en el cual, si vos le aplicabas 5 volts desde una fuente, que esto era la salida del regulador, acá tenías que caían 3 volts en la fuente y 2 en este diodo. Ese circuito es el mismo que emplea este diodito que está acá, el que está en la placa, y el que nosotros te vamos a mostrar cómo ejercitar con él en el Protoboard. Recordá que, por ejemplo, lo que era acá la fuente de tensión, la salida del regulador donde tenía 5 volts, a los 5 volts en este caso te los va a dar o van a venir de uno de estos pines del que vos elijas. Ya lo vamos a trabajar también. ¿Por qué? Porque recordá que en los sistemas digitales dijimos el 0 lógico equivale a 0 volt y el 1 lógico equivale a 5 volt. Un dato para que vayas pensando es que la corriente máxima que te puede entregar por lo general estos pines es de 25 mA, un valor seguro para el trabajo con nuestro diodo. Otro detalle que te cuento, porque a veces me consultan y está muy bien, que te dicen: Gille, ¿qué precaución tengo que tener cuando voy a comprar, por ejemplo, una placa Arduino? Fíjate que un detalle interesante es que esta placa, ves que te dice que la placa está fabricada en Italia. O sea que lo que tenés que buscar dentro de lo posible, viste que en la página que nosotros te dimos para que linkearas, para ir a la página oficial de Arduino, Arduino nace como un proyecto que se desarrolló en un terciario en Italia, y Máximo, uno de sus fundadores, si bien esto es open hardware, open software, este proyecto, trata siempre de ir a comprar productos que sean confiables. A veces yo lo veo también en las publicaciones que te dicen producto similar Arduino, y tal vez detrás de esa producción no hay alguien que esté respondiendo por la electrónica y el ensamble que ese producto tiene. O sea que un detalle entonces es que cuando busco de adquirir estas placas, algo que me da seguridad es buscar que es un producto que sea original de Arduino. Bueno, avancemos entonces. Si vos lo seguís, lo trabajás de los videos anteriores, vas a encontrar que un concepto que nosotros trabajamos es, por ejemplo, el de continuidad. ¿Qué significaba esto de continuidad? Fíjate lo que va a pasar acá. ¿Recordás? Con el tester también trabajamos mucho. En esta opción, en esta selección, lo que podríamos hacer es trabajar con eso, medir continuidad. ¿Qué iba a hacer? El tester internamente tiene una batería, lo que te permite hacer es circular un valor de corriente determinado. Y fíjate cómo funciona el Protoboard. Ves que vos tanto en las líneas de arriba como en las líneas de abajo tenés una indicación en color rojo, esta está en color azul.
Eso es lo que te permitiría que acá está. Ves que te marcan para el rojo el positivo y en este caso para el azul el negativo. Observa cómo funciona. Si yo desde la placa, como voy a hacer en un ratito, conecto el positivo, ¿ves? A cualquiera de estos pines que están acá, el protoboard posee para la alimentación continuidad, es decir, la corriente circula una vez que vos conectes en formato de fila, ¿ves? Así, en fila. Fíjate lo que ocurre, vamos a hacer la prueba de continuidad. Tomo este cable negro, el COM del tester, el negativo, y de este extremo ves que conecto el cable positivo. Fíjate lo que va a estar pasando acá. La corriente circula. Si no hubiera continuidad, ¿qué pasaría? Es como que yo levanto acá, ¿ves? La corriente no circula. ¿Qué te va a permitir hacer esto? Por ejemplo, ahora te voy a mostrar que vos directamente tomes tensión desde la placa misma cuando quieras hacer algún experimento y que puedas energizar tu protoboard. ¿Por qué es importante, por ejemplo, trabajar con el protoboard? Porque recordá que hay distintos niveles de trabajo. Yo trabajo en la facultad, son adultos, ya son profesionales, la mayor parte de ellos. Entonces vos trabajar directamente con una placa, con un soldador, no significa ningún tipo de dificultad. Cuando trabajamos en las escuelas técnicas ocurre lo mismo. Los chicos tienen muchos años de formación, entonces trabajar con el soldador, con herramientas, no hay problema. Ahora es fantástico y necesario, ya te voy a contar en el video que viene, el trabajo que siento como un honor estoy desarrollando para el plan de robótica que va a implementar la provincia de Buenos Aires. Y fíjate que el trabajo va a ser con los chicos ya desde la primaria. Entonces, en las actividades de tecnología, como vimos también, fíjate qué maravilloso el trabajo de Horacio. Trabajar con el protoboard está fantástico porque te permite que directamente, sin ningún tipo de riesgo, trabajes con los chicos en la placa, prendiendo, apagando dispositivos. Algunos protoboards tenés que tener en cuenta que en la circuitería, en cómo están armados internamente, en la mitad de la placa se separa la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que por ahí tiene continuidad a este punto. Vos energizás, querés tomar positivo desde acá y decís, no, mirá, esto no funciona. ¿Y qué ocurre? Que como te decía, están separados por mitades. Eso tenés que testearlo antes, ¿ves? Lo ideal es esto, que una vez que vos conectes, en toda la línea tengas continuidad. La misma prueba vamos a hacer para el negativo. Ves que por supuesto positivo y negativo no pueden tener unión eléctrica, si no estarían en corto, ¿ves? Probemos que el negativo para este protoboard funcione, ¿ves? Ahí tenemos también continuidad. Lo que vamos a hacer ahora en el próximo paso es directamente tomar tensión y energizar desde la placa. Antes recordá lo siguiente, esta separación que tiene, ¿ves? El protoboard es para que vos directamente puedas conectar ahí un circuito integrado. De circuitos integrados ya hemos hablado bastante, ¿ves? Yo acá estoy tomando uno cualquiera como ejemplo y fíjate que la separación lo que te va a permitir es, ¿ves? Tomar el circuito integrado, te van a quedar una hilera de pines de un lado y la otra hilera del otro y vas a poder conectar sin que se te ponga nada en corto de un lado y del otro, llevando por supuesto las correspondientes alimentaciones. Haciéndole honor al protoboard o a esta placa de prueba, fíjate que lo que hicimos ahora fue, si alcanzás a leer o después mirá, para este caso estamos usando una placa 1, fíjate que acá está indicado un número, que es la patita número 13. Esa patita número 13, cuando vos a este pin no le conectás nada, es la que tiene asignada, ¿ves? Este diodito LED, el montaje superficial. Lo que hicimos ahora es, conectamos acá la placa, después léelo también, tiene una indicación de que este es el GND o el negativo, ¿ves? Como desde el puerto USB de la PC, la placa recibe alimentación, internamente esto tiene en su circuitería, que vos podés conectar acá, ¿ves? Con estos cables, que en la actualidad son muy piolas porque ya vienen preparados para trabajar, ¿ves? Conectando a los pines de toda esta tecnología Arduino, inclusive a los protoboard también, para que vos justamente puedas realizar estas prácticas. Entonces, vos del otro lado de la placa, ves que vas a hacer una lectura en lo que sería el símil de esta, ¿ves? Que acá dice Power
y fíjate después en tu placa que te indica que tenés el GND. En la conexión que estoy realizando ahora, fíjate lo que hice, como está en paralelo la señal donde está conectado este diodito LED, lo que hicimos entonces fue tomar la señal de este programa que realizamos, ¿ves? Y desde la patita número 13, fíjate lo que estamos haciendo ahí. Energizamos la placa, que es una forma de hacerlo. ¿Para qué energizamos la placa? Fíjate, como medimos recién en formato de fila, había continuidad, y ahí donde tengo la alimentación, que es lo que se va a prender y se va a apagar, ese parpadeo que nosotros le dimos al LED, fíjate que lo que hice es conecté uno de los terminales de la resistencia de 120 ohms, ¿ves? La corriente entonces circula por esa resistencia y después lo que hicimos acá es, en serie o seguido con esa resistencia, conectamos una patita del diodo LED, ¿ves? En este caso el ánodo, que es positivo. Y luego el circuito se tiene que cerrar. Entonces, ¿qué hicimos? A la otra pata la conectamos donde tenemos, ¿ves? Conectado el negativo desde la placa. De esta forma, entonces, fíjate lo que estamos haciendo. El mismo parpadeo que le dimos a la placa, lo estamos visualizando a través de la electrónica que externamente podemos desarrollar nosotros también. Una indicación que quiero que tengas en cuenta acá es que fíjate que acá dejé preparado esto también. De la misma forma que yo te decía que en los protoboard para la alimentación tenés la continuidad en formato de fila, tenés que tener la precaución que cuando vas a conectar los componentes acá, ves que cada una de estas columnas tiene continuidad entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Observa. Escuchá que en la indicación pasa lo mismo. Ves que acá los dos cables ahora los tengo conectados en formato de columna. Esto lo que significa es que si vos agarrás un componente, el diodo LED por ejemplo, y conectás sus dos terminales en columna como acá, el componente estaría en corto. Entonces fíjate lo que hice acá yo para armar la serie, ¿ves? Conecté una patita de la resistencia en la misma columna que una de las patitas del diodo LED. Recordá entonces, ningún componente podés conectarlo en la columna. ¿Por qué? Porque tendrías las dos patitas al mismo potencial, es decir, que estarían en corto. Para cerrar este video, quería contarte también que a veces con el tiempo una dificultad que presenta el uso del protoboard para quienes realizamos actividades profesionales es que vos vas conectando los componentes, a veces trabajás apurado y ejercés presión, ¿ves? Sobre la placa, y esto lo que va ocurriendo que este tiene por ejemplo un autoadhesivo, ¿ves? Y acá lo que haces a través de este autoadhesivo le pegás esta chapita. Otros no lo traen y eso es lo que pasa, que por ahí cuando vos conectás el componente directamente pasás de largo, ¿no? El componente sigue de largo, entonces tenés que tener cuidado con la presión que ejerzas. Pero fíjate que yo acá lo que hice es, cuando tengo circuitos que son más complejos que quiero simular, fíjate que me armé en definitiva mi propio protoboard. ¿Qué quiere decir esto? Que tuve en cuenta lo que yo te comentaba a vos, ves, de la circulación de la tensión en formato de fila, y que los componentes se conectan así en formato de columna. Y fíjate que me armé mi propia placa experimental. Este por ejemplo es un microcontrolador, este es una compuerta lógica, y fíjate que lo que tengo que tener en cuenta entonces es cómo van las conexiones. Ves que acá hice exactamente lo mismo. Acá viene el positivo, ves, en formato de fila, acá el negativo. Lo mismo entonces que está desarrollado en esta placa. Recordá que por ahí vos me decís, no, mirá, Gille, yo manejo Arduino, esto lo manejo bárbaro y no entiendo nada, no manejo la electrónica. Y bueno, eso está preparado, ha sido desarrollado para simplificarte esa etapa. Pero recordá que, como vimos en el trabajo de Horacio con los chicos, el objetivo de este canal, ¿cuál es? Ayudarte a que puedas crecer en esta área, a que no tengas la limitación de cosas que sin ningún tipo de dudas vos podés también abordar. Este que está acá es uno de los llamados shell de Arduino, por ejemplo. Hay muchos, o los
desde la traducción los escudos. Fíjate que cada uno de ellos tendrá una aplicación particular, de acuerdo a lo que vos necesites realizar. Como en algún momento lo fuimos presentando también, recordá que vos te podés armar tus propios shell. Fíjate que este conector, en definitiva, un poco más corto, ves que acá yo te comentaba también que uno tiene muchos en función de lo que vos quieras desarrollar, de lo que tengas que aplicar. Muy bien, entonces prepárate, si querés, a conseguirte los pines rectos, y la idea va a ser también mostrarte cómo vos puedas desarrollar tus propios shell o escudos de Arduino. Esto de forma muy simple. Recordá que cuando vos sabés cómo funciona el circuito que vos quieras, lo que vas a hacer directamente es conectar una placa con otra. Gracias por acompañarnos, seguir creciendo junto a nosotros en esta ciencia fantástica llamada robótica.